Estimados amigos, sean bienvenidos a este nuevo video en torno a la investigación. El día de hoy hablaremos acerca de la redacción de la investigación. Los videos precedentes han tratado en torno a todo el proceso de indagación de la información y el gran resultado ha sido la elaboración de nuestras fichas y nuestro esquema de redacción. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es trasladar esas fichas y ese esquema a una redacción fluida. Para ello debemos tener en cuenta algunas recomendaciones. ¿Cuáles son estas reglas básicas para una adecuada redacción? No solo la redacción de un trabajo de investigación, sino cualquier texto que tengas entre manos o tengas pensado redactar, sirve muy bien estas reglas que te voy a dar. En primer lugar, contar con la información suficiente. Es decir, sobre lo que vayas a escribir, ten en cuenta lo que tienes y lo que necesitas para no tener ningún inconveniente en el momento de sentarte a escribir. Y luego, recuerda siempre hacerte algunas preguntas internas que te las presento a continuación. Veamos, ¿a qué nos referimos con contar con la información suficiente en un trabajo de investigación? Se trata de tener un diccionario a la mano, siempre hay algunas palabras que quizás tengamos que recurrir. Las aplicaciones web de la RAE son muy buenas para poder desarrollarlas y tenerlas a la mano. Tener nuestro esquema de la redacción en torno a la introducción, al cuerpo y al cierre. Y finalmente todo el conjunto de fichas que hemos elaborado que nos van a ayudar a poder darle carnecita, a poder completar la información que tenemos presente. El segundo elemento es las preguntas internas. Estas hacen referencia a justamente cuando yo voy a escribir, debo tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, debo preguntarme ¿para qué estoy escribiendo? En este caso, estoy escribiendo para producir un nuevo conocimiento. Estoy escribiendo para aumentar la información que se tiene en torno al tema que he investigado. Entonces, si yo ya sé para qué estoy escribiendo, la forma como escriba también va a ser importante. Y en ese sentido, ¿qué escribo? Es lo que debe dar fuerza a lo que estoy haciendo. ¿Cómo lo escribo? Es las maneras particulares de poder redactar un texto, lo que se conoce como el estilo. Cuando se trata de un trabajo de investigación, es importante tener dos pautas. Te las voy a mencionar dentro de un momento. Por lo pronto, espera aquí nomás. Y finalmente, ¿a quién escribo? Es importante tener en cuenta quién es nuestro interlocutor. Obviamente en un trabajo de investigación nuestro interlocutor será otra persona que esté interesada en el trabajo que estoy elaborando. Así pues, si la redacción tiene estos tres elementos, estas tres preguntas globales que nos hemos hecho, hablemos del cómo. Y en ese sentido, las reglas básicas de una adecuada redacción nos dicen que primero debemos tener en cuenta el esquema básico de la morfosintaxis. ¿Cuál es ese esquema básico de la morfosintaxis, de las reglas de la morfosintaxis? Se escribe iniciando con un sujeto, luego con un verbo y terminando con complementos. En ese orden: sujeto, verbo, complementos. Muchas veces las personas, por darle más estilo a su redacción, generan ciertas confusiones cuando empiezan por circunstanciales. En ese sentido, no nos ayudan a nosotros los lectores a entender de manera clara el texto. Por eso, cuando se trata de un texto de investigación, es importantísimo que empecemos por un sujeto, porque así nos vamos a dar cuenta de quién estamos hablando y cuál va a ser la idea principal del texto que se va a desarrollar. Luego, debemos caer en cuenta de la persona verbal de la redacción y además debemos revisar el escrito, dándole un par de lecturas y pidiéndole a una persona cercana a nosotros que le dé una lectura para que pueda darnos sus apreciaciones. Cuando nos referimos a las reglas básicas de la morfosintaxis, les había mencionado que es la redacción a partir de un sujeto y de un predicado. Es decir, todo sujeto está formado por un núcleo, generalmente un sustantivo y una serie de modificadores. Además, a este sujeto tiene que acompañarle un verbo y sus complementos, los circunstanciales. Es decir, una oración está bien estructurada cuando inicia hablando de un sujeto, un sustantivo, y se refiere a él de manera adecuada utilizando un verbo y además los circunstanciales. Te presento a continuación un ejemplo. Observa.
Cuando yo manifiesto, este artículo presenta el texto La religión natural, manuscrito inédito de Francisco de Paula González Vigil, fue puesto en valor hace algunos años gracias a las investigaciones realizadas por jóvenes sanmarquinos. Fíjate bien cómo inicia este texto. Este artículo presenta, este artículo es nuestro sujeto, se está refiriendo al documento en sí, presenta nuestro verbo, el texto, la religión natural, en este caso viene a ser toda una serie de circunstanciales. Esta expresión manuscrito inédito sería la posesión de este sustantivo que encontramos aquí, junto con un verbo esa oración se llama subordinada, fue puesto en valor hace algunos años. Acá está el verbo circunstancial, otra vez otro circunstancial y un punto, seguido el texto, una vez más el sujeto, y así. De este modo este texto está articulado en sujeto, verbo y circunstanciales o complementos. El otro elemento que yo les había mencionado es que debemos respetar la persona de la redacción, y mi recomendación es que trabajemos a partir de formas impersonales, es decir, no digamos que somos nosotros o que eres tú el que realiza la acción verbal, sino que es alguien que no podemos determinar. Y es más que nada por el estilo de ser un trabajo de redacción científica. No podemos decir yo digo esto, yo considero aquello, o nosotros pensamos este punto o aquel otro. Simplemente se trata de afirmar que alguien lo escribió. Así, para poder darnos cuenta de ello, lo que debemos hacer es a nuestro verbo agregarle la expresión se. Entonces decimos, se considera oportuno, se cree conveniente y demás expresiones que nos van a ayudar a la redacción. Cuando mantenemos una forma impersonal en el verbo, lo que estamos diciendo es que este trabajo está hecho por un grupo de personas que desean expresar una idea, pero que todavía no son suficientemente conocidas como para decir que ellos son. Muy bien. Y un elemento más que les estaba mencionando es respetar el tiempo verbal. Cuando respetamos el tiempo verbal, lo único que hacemos es indicar que la acción se hace en el presente. Como podéis observar en este cuadro, el tiempo verbal es distinto. Existe un pasado, existe un presente y existe un futuro. El pasado puede ser diverso, como lo mostramos aquí, pero lo que nos interesa a nosotros en la redacción de un trabajo científico es siempre el presente, el momento en el que se habla. No se expresa un texto a partir de futuro, se quiere, o a continuación contaremos, no, se expresa en el presente de la acción verbal. Por eso la recomendación para todo trabajo de investigación es trabajar a partir del tiempo presente del verbo. Te agradezco la atención prestada, comparte el video en tus redes y suscríbete a nuestro canal, que siempre tenemos nuevas novedades para ti. Muchas gracias.